En este video vamos a derivar, derivar, no creo que demasiada palabra fuerte. Vamos a descubrir cuál es el tensor tensión-energía para un fluido ideal. Y vamos a utilizar la experiencia que ganamos haciendo el caso de el polvo. Un fluido ideal es bien parecido a polvo. Ahora, la diferencia es que las partículas que forman ese fluido ahora se mueven por energía termal relativo uno al otro. Aún mantenemos, ¿verdad?, de que no hay interacción entre las partículas de ese fluido ideal. Tomen, por ejemplo, un gas ideal. Un gas ideal es un tipo de fluido ideal de que estamos hablando ahora. Otra manera de decirlo es que un fluido ideal, uno, no es viscoso, no tiene viscosidad, y dos, no conduce calor en el marco donde el fluido está en reposo. ¿Okay? Con esa definición, ¿qué consecuencias tiene eso a los componentes del tensor tensión-energía? Pues el hecho de que no conduce calor, calor es una forma de energía, pues eso implica de que no hay flujo de energía hacia afuera de algún elemento de volumen que estemos viendo. Como no hay flujo de energía hacia afuera, pues por lo tanto eso significa que los elementos 0i del tensor tienen que ser cero. No puede haber un flujo de energía en la dirección i, ¿okay? Porque no conduce calor. El hecho de que el fluido no sea viscoso, la viscosidad lo que hace es que me crea fuerzas que son paralelas a las interfaces entre partículas. Por ejemplo, si yo pongo una superficie, si un fluido es viscoso, pues entonces me va a crear una fuerza sobre esa superficie que es paralela a la superficie. Como no hay fuerzas paralelas, eso significa que el flujo de momentum en la dirección I a través de una superficie J con I distinto de J, eso es distinto de cero. Digo, perdón, es igual a cero. Disculpen. Ah, recuerden que flujo de momentum, ¿ok? Sus unidades van a ser momentum sobre tiempo sobre área. Y flujo y momentum sobre tiempo, eso es fuerza. O sea, lo que estoy escribiendo aquí es que para una superficie fija con coordenada XJ constante, no pueden haber fuerzas paralelas a esa constante. ¿Ok? Así que I no puede ser igual a J, que me indica que el flujo de momentum I es paralelo a J. Eso tiene que ser cero. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier flujo de momentum que haya tiene que ser normal a esa interfase entre partículas. Tiene que ser normal a esa superficie. O sea que los elementos que pudieran ser distintos de cero tienen que ser los elementos de la diagonal. ¿Okay? Sabemos que TC0 va a ser distinto de cero porque esa es la densidad de energía. Y como tengo partículas, pues ya tienen energía simplemente por existir. Eh, Ahora, los elementos espaciales de la diagonal, T y I, pues como dije, las unidades de esos elementos es momentum dividido por tiempo área. Pero momentum sobre tiempo, eso es simplemente una fuerza. Y fuerza sobre área, eso es presión. Así que eh, eh, el flujo de momentum I en la dirección I me está hablando de una fuerza que es perpendicular a la superficie con coordenada constante I. Por lo tanto, eso es una presión que siente esa superficie.
Así que en el marco, y obviamente estamos usando un marco, un Local Inertial Frame, en ese marco donde el gas está en reposo, y por decir que el gas está en reposo, estoy diciendo que el centro de masa del gas está en reposo, las partículas que forman el gas tienen este movimiento aleatorio, pues puedo escribir el tensor de tensión-energía de esta manera. Rho, la densidad de energía, y los elementos diagonales espaciales son una presión. La presión tiene que ser igual en los tres elementos, porque si fuera distinta habría un gradiente de presión y por lo tanto el gas estaría fluyendo y por lo tanto el gas no estaría en reposo. ¿Ok? Así que en ese marco donde el gas está en reposo, estos P son iguales. Ahora, con nuestra experiencia que obtuvimos creando o encontrando el tensor de tensión-energía del polvo, puedo escribir este tensor en el marco de referencia donde el fluido ideal está en reposo, utilizando los 4 vectores de velocidad. ¿Okay? Así que escribo este tensor de esta manera y le añado este término, donde esto es eta, la métrica de Minkowski, y esto es una P de presión. Se lo añado para cuando evalúe el elemento 0, 0, perdón, el elemento 0, 0, pues esto es 1, esto es 1, así que tengo ρ más P, y aquí eta 0, 0, eso es igual a menos 1, elimino la P y me queda ρ. Los otros elementos, al evaluarlos, pues van a ser 0, excepto la diagonal espacial, que me va a dar P. ¿Ok? Aquí esto va a ser 0 y me queda P, eta, por ejemplo, 1, 1, que eso es positivo 1. ¿Ok? Al escribirlo de esta manera, garantizo que esto que está aquí es un tensor porque está hecho de escalares y de tensores. Este tensor formado por la multiplicación de dos componentes de U y este tensor que es la métrica de Minkowski. Y esto sería, ¿verdad?, la tensión, energía, cuando el gas está en reposo en un Local Inertial Frame, en un marco de referencia inercial local. Creo que es fácil ver que la generalización de esto a cualquier marco simplemente cambiaría la métrica a la métrica de ese nuevo marco, que es G. Y por lo tanto, resulta que sí, esto es cierto, esto es el tensor de tensión-energía para un fluido ideal, donde este ρ y este P son la densidad de energía y la presión en el marco donde el objeto está en reposo.